Hermanos, gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros y gracias de verdad porque vamos a comenzar con esta porción, con este tema de esta tarde, ¿verdad? Y quedamos aquí para iniciarlo con la hermana Luisi y es una bendición. Solo quiero recordarles, amados, que el tema, lo que nosotros compartimos en este día es nuestra nueva vida en Cristo, ¿verdad? Ese es el tema el discipulado. Y es el volumen 1 y por supuesto el paso que vamos a ver es el paso número 6. Nuestro paso número 6 es Dios me habla. Este es un discipulado fácil, ¿verdad, pastor? Práctico, mejor dicho. Es un discipulado práctico para que cada uno de nosotros podamos desarrollarlo en casa, en la comodidad de su hogar o donde usted se encuentre y pueda compartirlo con otras personas. Pero antes de todo, ¿cuáles son las herramientas del cristiano. Usted se recuerda, algunos que se congregaron con nosotros, se congregaron en la iglesia central, siempre nos decían que cuáles eran las herramientas del cristiano y hablaban del himnario, porque siempre cantábamos con himnario, hablaban de la Biblia y hablaban de un corazón dispuesto. De la segunda herramienta es lo que vamos a hablar en esta tarde y es de la Biblia. El tema es Dios me habla. Entonces recuerde por favor que en el discipulado pues siempre tenemos nosotros unas primeras preguntas, ¿verdad? Y ahí le dejo el desarrollo con la hermana Luisi en este momento. Bueno, vamos a las primeras preguntas que usted las anota o las graba en su mente. Al final del discipulado las vamos a contestar si son falsas o son verdaderas. La primera es, ¿casi toda la Biblia es de origen divino? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿toda persona que pida la ayuda de Dios es capaz de entender la Biblia? Y la tercera, para sacar el máximo provecho de la Biblia es necesario meditar en ella. Son 3 preguntas que al final o cada uno se las va a responder si son falsas o verdaderas. Y lo que usted va a poner es una F o una B, ¿verdad? Si usted tiene material. Si no, no se preocupe, nosotros vamos a estar explicando eso. Entonces, una de las premisas que se ponen ahí, ¿qué dice ahí? Casi toda la Biblia es de origen divino. Así es. La segunda es, ¿toda persona que pide la ayuda de Dios es capaz de entender la Biblia? Y la tercera, para sacar el máximo provecho de la Biblia es necesario meditar en ella. Esa es la tercera pregunta. Ok. Y para comenzar, arrancamos ya, amados hermanos. Espero que tenga ahí su material y espero que de verdad ustedes nos mande una foto ahí, usted ahí estudiando ahí con su material. Si no lo tiene, amados hermanos, usted puede bajarlo de internet. Solo ponga Nueva Vida en Cristo, Discipulado Nueva Vida en Cristo, volumen 1, ahí va a estar y siempre es para descargar completamente gratis. Es una tremenda bendición este material. Bien, amados hermanos, vamos a comenzar y la primera situación ahora es en el versículo, en 2 de Timoteo, oiga bien, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y de ese versículo que vamos a ver. ¿Qué es la Biblia? La primera pregunta es, ¿qué es la Biblia? La primera pregunta dice, oiga esto, ¿qué dice 2 de Timoteo 3:16 en cuanto, ponga atención, en cuanto al origen de la Biblia? Vamos a ponerlo en su pantalla, vamos a poner en su pantalla el texto. Oiga, mire bien y se los leo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la pregunta, amados hermanos, es, ¿cuál es, en cuanto a este texto que acabamos de leer, cuál es el origen de la Biblia? Se lo vuelvo a poner, por favor, y hoy se lo lee la hermana Luisa. Toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Entonces, ahora, correcto. Entonces, vea por favor, ¿de dónde viene la Biblia? ¿De dónde viene la Biblia? Algunos dicen, no, pues la Biblia la escribieron hombres y tienen toda la razón. Pero este texto nos dice no quién la escribió, sino que de dónde vino la información. Entonces quisiera que usted me pudiera, si usted logra sacar de este versículo bíblico, me logra sacar de dónde viene la Biblia, pues ahora vamos a contestar esto, pero sería bueno que usted pudiese darnos una respuesta. Lo único que ahora sí no le vamos a esperar mucho tiempo. Entonces, vea por favor, ¿de dónde viene la Biblia? Entiendo definitivamente que fueron hombres los que la escribieron, ¿verdad? Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que la Biblia dice que tiene un origen. Además de la mano que la escribió, tiene un origen. Le pongo la pregunta, por favor. Le pongo la pregunta para que usted, y le doy 5 segundos para que usted me mande una respuesta. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a su origen? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver. hoy sí la puedo decir. Sí. No me adelanto. La pregunta es, en cuanto al origen de la Biblia. Uh-huh. Entonces, la Biblia... ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16 en cuanto al origen de la Biblia? Y la respuesta es... que toda la palabra es inspirada por Dios. Amén. Que la escritura es la respuesta inspirada es por Dios. que la escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Amén, amén. Ahí está, ya perfecto. Tenemos una respuesta. Pero necesito que se pongan las pilas, mis queridos hermanos, porque vamos a hacerlo un poquito más rápido. No podemos esperarlo mucho. Así es que la Biblia es inspirada por Dios. Ahora, hay otra pregunta y se la pongo en su pantalla. Ya dijimos que dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16 en cuanto al origen de la Biblia. Dijimos que es inspirada. Ahora, en su opinión, ¿qué quiere decir inspirada? Ayúdenme, por favor. ¿Qué querrá decir inspirada? Enséñenos, por favor, ayúdenos, ¿verdad? Ayúdenos porque definitivamente que los hombres escribieron, definitivamente. Pero el hecho de que los hombres hayan escrito, si esto es de idea de hombre, no tiene muy poco valor más que cualquier apreciación que nosotros le podamos hacer, ¿verdad? Cualquier apreciación de que qué bonita escritura, qué elegante su redacción, ¿verdad? Entonces... Pero, ¿qué es inspiración? ¿Qué quiere decir que es inspirada por Dios? ¿Qué querrá decir? En su opinión. No esperamos, no vamos a eso, correcto, eso es exacto. Mire, amado hermano, nos acaban de dar una respuesta. Dice, la palabra inspiración viene de soplo. Y esto es, y aquí se lo pongo en su pantalla, mire por favor. Es soplada por Dios, dictada por Dios. ¿Se recuerda usted cuando estaba en el examen y usted le decía, soplame las 5, dame las 5, soplámela, decímela? Pues eso es, Dios habló a los hombres que Él escogió y les reveló, les sopló, les inspiró para que ellos pudiesen escribir. Entonces, mire, voy a la tercera pregunta, por favor. Dice, léalo por favor, ahí está. La tercera pregunta dice... explique cómo la Biblia... No, aquí estamos. En la segunda, vamos a las dos. Sí. ¿En qué manera se dice? Este versículo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora la pregunta es... ¿podría existir algún error en ella? En la palabra ¿podría existir algún error en la palabra de Dios? Fíjese que dijimos que la escritura ha sido... y por eso se llama escritura, porque alguien la escribió, ¿verdad? Pero ya dijimos que ha sido soplada por Dios, ¿verdad? Inspirada. Ahora la pregunta es, si es dictada o es soplada, inspirada por Dios, ¿es posible que la Biblia tenga algún tipo de error?
Porque si la Biblia tiene verdaderamente un error, puede tener muchos errores y no solo uno. Así es, muchos dicen así, pero a pesar de que la Biblia no fue escrita en un mismo tiempo, sino que en diferentes tiempos lleva una secuencia y no se contradice ni el Nuevo ni el Antiguo Testamento. Fíjese que cuando nosotros decimos inspirada, inspirado es esto, mire. El soplo fue, Dios le bendiga. Eso es inspirado. Dios habló a los hombres. Dios habló a los hombres. Entonces, existe la posibilidad de que haya un error en la escritura. Este versículo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Podría existir algún error? No, correcto. Dice, porque Dios es perfecto y Él nos da un diseño propio. No, correcto. No, la respuesta es no. Felicidades, así es. Sí. ¿Por qué? Porque es de procedencia divina, porque es infalible. Dios es infalible, no y nos se dice equivoca. No se equivoca. Esa es la respuesta que tenemos acá en los textos, que no se equivoca. Están correctas las respuestas. Correcto. Ahí vamos caminando, amados hermanos. Ahora, sigamos, por favor, sigamos. Número 2. Ajá. ¿En qué manera se diferencia la Biblia de otros libros? Vámonos a Hechos 4:12. Aquí vamos. Mire, amado hermano, ponga mucha atención a esto, por favor. Ponga mucha atención. En el libro de los Hechos, ¿cuál me dijiste? Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Perdón, ¿qué Sí. es? Correcto, ahí estamos. Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4. La pregunta es, ¿en qué manera se diferencia la Biblia de otros libros? Ok, aquí está. Se lo pongo en su pantalla, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, nos dice. ¿Cuál es la respuesta? Entonces la pregunta era, ¿en qué se diferencia la Biblia de otros libros? La Biblia con otros porque libros. Toda la escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi amado hermano, ¿cuál es la diferencia de la Biblia con otros libros? Porque hay libros diferentes, ¿verdad? Hay libros de autoayuda que son muy buenos, que nos enfocan, que nos ayudan a mejorar actitudes nuestras, a superar problemas que nosotros tenemos. Pero la palabra de Dios tiene un detalle muy importante. O sea, aquí nos dice, nos dan la respuesta, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Es viva. Amén. Y eficaz, correcto. Eso es la palabra de... ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Que transforma. O sea, cuando algo está muerto, usted lo deja allí, ¿verdad? Excepto que se corrompa. Pero cuando algo está vivo, comienza a transformarse. La vida se comienza a ver. Entonces, cuando la palabra de Dios es aceptada, es aplicada al corazón del hombre, comienza a darle esa vida, porque la palabra de Dios es eficaz, ¿verdad? No falla y es más cortante que toda espada de dos filos. Sigamos, por favor. Vamos a la número 3. Explique cómo la Biblia puede servir de espada en su vida. Vamos a ver, esto es una cuestión bien personal. Le vuelvo a poner el texto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo podría la Biblia funcionar como una espada en su vida? Vamos a ver, ya tenemos una respuesta. Sí, dice, porque discierne
pensamientos y lo secular no, dice. La verdad, amados hermanos, ¿cuál es, o sea, cómo la Biblia como espada funciona en nosotros? ¿Cómo podría, porque dice que es más cortante que toda espada de dos filos, y la característica de esa espada es, ¿ibas a decir algo? Sí, que esta es una pregunta que nos hicieron hace un momento de acá, ¿verdad? Por Messenger, y la respuesta, no sé si tú le vas a agregar algo, pero dice que discierne, es decir, que separa lo bueno de lo malo. Amén. O sea, los pensamientos, lo que pienso, lo que de lo que estoy decidido a hacer. Entonces el Señor sabe cuando yo tengo buenas intenciones, tengo malas intenciones, y de hecho cuando yo voy a actuar. Fíjese que tenemos un par de respuestas ahí, y la hermana Rosy tiene razón en parte, ¿verdad? Porque la Biblia es como una espada que nos sirve para defendernos y para atacar. Pero aquí el enfoque que en este momento le estamos dando es que cómo la Biblia como espada funciona en mí. Porque en parte dice ella, discierne. Dice, porque, dice la Biblia, porque la Biblia discierne los pensamientos. Entonces, eso lo dice la hermana Daisy, y definitivamente que así es, discierne. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Separa lo que yo pienso hacer, lo que yo pienso de lo que yo voy a hacer. Porque Él conoce nuestras intenciones del corazón. Correcto. Correcto. Entonces, la Biblia definitivamente que es transformadora. La Biblia está hecha, Dios nos las ha dejado para que transforme nuestro ser, para que nos defienda en cuanto a todas las amenazas, nos ayuda a conocer a Dios, pero también nos ayuda a vernos desde la perspectiva de Dios, cómo Dios nos ve a nosotros. Sigamos allí. Vamos a la siguiente y vamos a ver el propósito de la Biblia. Tenemos una más. Nos ayuda a tomar mejores decisiones. Amén, amén, definitivamente. Y eso, allí está usted ocupándolo en su interior, porque cuando usted tiene pensamientos diferentes a lo que la palabra de Dios dice, viene usted y puede corregirlos a través de la palabra del Señor. Ok, sigamos. Así es, y vamos a hablar sobre el propósito de la Biblia. Ahora, teníamos una pregunta, no me hicieron la pregunta, sino que me dijeron que tenían una pregunta. Tenían la pregunta, pero sí, eso no, estaba buscando en este momento, pero no la especificaron acá. Okay. Solo me dijeron una pregunta sobre el punto 3, pero eso estaba ahorita revisando y no está concreto. Entonces, ahí póngala, aunque avancemos, ponga su pregunta, y nosotros sin ningún problema podemos retroceder, porque la idea no es avanzar ni alcanzar a terminar el programa, sino que la idea es que usted y yo aprendamos cada vez más, y si nosotros le podemos servir de bendición, pues mucho que mejor. Sigamos entonces. Vamos a la pregunta número 4, y que es en relación al propósito de la Biblia. La Biblia nos alimenta espiritualmente, pero vamos a ver el texto que es en Primera de Pedro 2:2. Se lo dejo en su pantalla. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños, oiga esto, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vamos a ver el propósito de la Biblia. Mire, se lo pongo allí. Ahí estamos, ahí vamos, ¿verdad? El número 4 dice: la Biblia le alimenta espiritualmente. Primera de Pedro, que se lo acabamos de poner. ¿Con qué compara la Biblia? ¿Con qué es comparada la Biblia? Según Primera de Pedro, se lo vuelvo a poner en su pantalla. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La pregunta es, ¿con qué es comparada la Biblia en ese texto, Segunda de Pedro 2:2? Vamos a ver si tenemos una respuesta. Vamos a darles 5 segundos.
1, 2, 3, 4, 5. Y la respuesta es... Como leche materna no adulterada, porque la leche materna es la que a un niño lo fortalece, le crea defensas para que pueda, cuando vaya ya a la vida o que vaya afuera, pueda estar fortalecido y inmune. Inclusive la leche materna es el mejor alimento, y si no leemos la palabra de Dios, nosotros no tenemos ese alimento que es esencial, que como dice la palabra, no va adulterada, porque va la palabra de la Biblia a nuestro interior, y como la leche materna, como lo hace la semejanza de un niño, es de nuestros senos al niño. Y bien tremendo, ¿verdad? Porque al niño no le enseñan a tomar, ¿cómo se llama? A succionar. A succionar, no le enseñan a tomar la chicha, sino que inmediatamente el niño por instinto. Solo lo ponen cerca y ya va buscando, ¿verdad? Y así deberíamos de ser nosotros. Así es. Entonces, bueno, quiero hacer un espacio, quiero hacer un espacio y quiero saludar a la hermana Berna Castillo de Díaz. Ella nos mira desde Novato. Dios le bendiga, mi hermana. Gracias de verdad por estar con nosotros. Ok, seguimos. Entonces, y dijimos... el hermano Carlos Corado también. Hermano Carlos Corado, Dios me lo bendiga, mi hermano. Abrazos. Ahora, veamos, dijimos, la Biblia le alimenta espiritualmente y la compara con la leche materna. Ahora la quinta pregunta de esto, en cuanto al propósito de la Biblia, dijimos la Biblia es comparada con la leche materna. Ahora la pregunta es, ¿qué le pasaría al cristiano que descuida la lectura de la Biblia o de la palabra de Dios? ¿Qué le pasaría a un creyente que decida no leer la Biblia? Fíjense que cuando nosotros comenzamos una iglesia, comenzamos la iniciamos prácticamente. Yo siempre como pastor he sido alguien que lea su Biblia. Y tanto insistir, estaba yo en la iglesia y de repente, lea su Biblia. Y todos se me quedaban viendo. Y unos hermanos que estaban en la primera fila me dijeron, pastor, ¿y cómo si no sabemos leer? Teníamos nosotros proyectado una campaña de evangelismo, la tuvimos que detener por un mes. E iniciamos una campaña de alfabetización, y lo tremendo es que una de las hermanas que estaba allí diciendo que no podía leer, fue una hermana que después dirigía un programa de meditación en la palabra de Dios. La hermana aprendió a leer en la Biblia y luego la leía y la meditaba, y realmente es para nosotros una bendición. Ahora, solo quiero hacer un paréntesis antes que entremos al siguiente. Nos están haciendo una similitud que la Biblia es como leche espiritual no adulterada, ¿verdad? Y luego tenemos otra que vino posteriormente, como un niño recién nacido como leche adulterada, y se están semejando que la palabra de Dios es nuestro alimento. Nuestro alimento. Y recuerde que para el Señor siempre somos niños, pues, pero recuerde que también llega un momento donde ya no solo queremos leche, sino que queremos carne. Pero esa es otra enseñanza. Ahora, entonces vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué le pasaría al cristiano que descuida la lectura de la Biblia? Vamos a ver, si alguien me puede decir, tenemos una respuesta ahí. Ya tenemos respuesta. Que pierde la comunión con Dios, nos dice una. Podría ser porque perdemos lo que el mensaje de Dios, pero hay algo más. Vamos a completar más, ¿verdad? Porque eso es muy, muy, muy definitivo. Realmente alguien puede tener una relativa comunión con Dios, pero le trae otras consecuencias el no leer la palabra de Dios. Yo conozco un montón de creyentes que me dicen, pastor, a mí no me gusta leer la Biblia, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿y cómo? Pues, ¿cómo? Si usted no lee la palabra del Señor. Entonces dice, la comparación es que la leche materna no adulterada. Si usted le deja de dar leche a un niño, ¿qué es lo que pasa? Si usted deja de alimentar a un bebé, ¿qué es lo que pasa? Dígame usted. Vamos a ver, si usted tiene una idea, yo tengo idea de eso, todos tenemos idea de eso. Así es. Si no comemos
si no alimentamos al bebé con esa leche tan necesaria, ¿qué le pasa al bebé? O si no nos alimentamos correctamente. Correcto. O si no alimentamos a nuestros hijos, no solo a un bebé, sino que en su proceso, no puedo decir más porque doy la respuesta. Sí, sí, no da la respuesta. ¿Qué le pasaría al cristiano que descuida la lectura de la palabra de la Biblia? ¿Qué es lo que qué se estaría perdiendo? Ajá, no, tenemos una que ya vamos casi llegando, que dice no sé, que se puede corromper si no se alimenta bien. Sí, pero falta algo. Más. Vamos a ver, vamos a contar hasta 5. Queremos una respuesta. ¿Qué le puede pasar a un cristiano que deja de leer la Biblia a la 1, a las 2, a las 3, a las 4 y a las 5? Pues la respuesta, mi amado hermano, se la ponemos en pantalla. No tendría un crecimiento espiritual completo o correcto. ¿Verdad? Sería un cristiano desnutrido, un cristiano sin fuerza. Sí, porque no estamos alimentando nuestro hombre espiritual, sino que nos alimentamos más de cosas del mundo y eso no. Algunos se alimentan solo de YouTube, ¿verdad? Algunos solo videos de Facebook, algunos pues solo miran los memes que aparecen en Facebook, ¿verdad? Memes supuestamente espirituales. Lo chistoso es que muchos de estos memes son puestos por gente que no lee la Biblia. Así es. Gente que nunca se ha congregado o se congregó y se fue enojado de la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando no leemos la palabra del Señor, nos mueven para cualquier lado. Como no tenemos el fundamento de la palabra de Dios o la certeza de qué es lo que el Señor quiere, entonces cualquier corriente nos lleva. Nos mueve, correcto, nos mueve. Entonces, vea por favor, ahora sigamos. Vamos al siguiente que dice, la Biblia le guía en la vida diaria. Vamos a Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Mire por favor. Salmo 119, 105. Mira que me ha agarrado. Bueno, en la anterior recuerden qué le pasaría a un cristiano si descuida su lectura bíblica. No tendría un crecimiento espiritual completo. El crecimiento espiritual no es de la noche a la mañana. Así como nosotros no nacimos y al día siguiente ya éramos unos adultos, sino que es paulatinamente conforme uno se va alimentando y con el transcurso del tiempo uno va creciendo espiritualmente y es un conjunto de cosas. Es la lectura bíblica, la oración, la comunión con Dios, inclusive la coinonía con los hermanos. Bueno, ahorita no podemos estar unidos físicamente, pero sí podemos estar unidos virtualmente, ¿verdad? Entonces es un componente de muchas cosas, pero usted tiene la bendición que cada uno en su hogar, ya sea con una persona o con los que convive, puede compartir la palabra de Dios. Y eso nos ayuda al crecimiento espiritual porque también no voy solo a crecer yo, sino que voy a ayudar a los demás a que crezcan espiritualmente. Y vamos a la siguiente, pastor, ya tenemos el versículo. Ahí les pongo en su pantalla el Salmo 119, 105. Yo sé que usted ya se lo sabe de memoria, pero léalo, vamos a leerlo. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, vea por favor, quiero que me diga con qué se compara la Biblia en este versículo. ¿Con qué se compara la Biblia a este versículo? Lámpara es a mis pies tu palabra, correcto. Correcto, ya lámpara. Tenemos respuesta. Mire, por favor, eso sí me gusta que yo tenga que poner tarde la respuesta porque ya alguien la dio. La respuesta es como una lámpara y como una lumbrera. Y definitivamente también tenemos la respuesta de la hermana Daisy, ¿verdad? Sí, ella nos dice, con la luz ilumina nuestros caminos, nuestra vida para que no nos perdamos en la oscuridad.
Sí, porque no podemos ir caminando en lo oscuro y si a veces no tenemos la guía del Señor, la guía de la palabra de Dios, no vamos a conocer cuáles son las promesas que el Señor tiene para nuestra vida. Y si nos vamos a Proverbios, no vamos a saber cuáles son las advertencias o qué es lo que el Señor, a qué nos manda el Señor o cómo nos está previniendo para que nosotros no vayamos afuera y vayamos a cometer errores o cómo nosotros debemos de conducirnos en nuestra vida. También nos da los parámetros de nuestra vida, valores de nuestra vida y cómo debemos de conducirnos en una vida cristiana. Amén. Tenemos también de Rosy, nos contestó correctamente, es una lámpara. Pero seguimos entonces la pregunta, seguimos con la siguiente pregunta. Ya dijimos, oiga bien, que según 1 de Pedro 2:2, la Biblia es comparada como la leche materna no adulterada. Dijimos también que cuando un cristiano no toma esa leche, que es la palabra del Señor, tiene un crecimiento espiritual, no tendría un crecimiento espiritual completo, ¿verdad? O correcto. Y dijimos también que en el Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, se compara con una lámpara o con una lumbrera. Ahora la pregunta es, yo sé que esta necia es, ¿para qué nos sirve una lámpara? No, aquí tenemos una respuesta ya y dice, para alumbrar nuestra vida en Cristo. Amén. 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 Para iluminar donde caminamos, para iluminar nuestra vida en Cristo. Eso es, amados hermanos. Eso es, usted no tiene que buscarle más pies al gato. Si usted no ha tomado en cuenta la Biblia y ha estado tomando sus propias decisiones, usted se ha metido en líos, ¿verdad? Y desde casarse con la persona equivocada, desde que salir embarazada, de empezar a tomar con los amigotes, gastarse el dinero de los demás, de la casa, de todo eso, de comprar lo que no debía de comprar, tantas cosas, tantos errores. Ahora el material nos tiene un párrafo bien importante que nos lo va a leer en este momento la hermana Luis. Vivimos en una época de confusión. Hay muchos maestros, iglesias y amigos que nos quieren aconsejar. ¿Cómo sabremos cuál tiene la verdad? Dios nos dio la Biblia precisamente para esto, para alumbrar nuestras mentes y ayudarnos a evaluar los consejos que nos dan. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es el problema? Hay muchas opiniones al respecto. Y el cristiano se encuentra en la coyuntura, en el momento de quién tiene la razón. Pero nos encontramos en ese momento cuando nosotros no conocemos la verdad. Si nosotros no hemos leído la palabra y nos vienen muchas corrientes, entonces nosotros no sabemos cuál atender porque no conocemos la verdad. Si nosotros ya conocemos lo que dice la palabra de Dios, inclusive no tendríamos ni que ir a consejería porque nosotros vamos en oración a Dios y leemos nuestra palabra y en nuestra meditación el Espíritu Santo nos va a recordar cuál es el camino que debemos de tomar. En una de las respuestas acá dice para iluminar en la oscuridad. Cuando nosotros no sabemos tomar una decisión o tenemos la incertidumbre de si hacemos algo o no lo hacemos, o si la decisión que hemos tomado es la correcta o no, estamos en un camino de oscuridad, pero la palabra de Dios, si nosotros vamos en oración y le preguntamos al Señor, el Espíritu Santo nos lo va a revelar. Amén. Pero también algunas veces nosotros pedimos consejo y nos dan el consejo equivocado. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos dice y qué es lo que le agrada a Dios, no vamos a saber si estamos tomando el camino correcto o estamos caminando conforme a la voluntad que Dios quiere, siguiendo los pasos de Jesús. Amén. Fíjese y en este tiempo es bien difícil pues porque encontramos líderes carismáticos y líderes que cuidan sumamente su apariencia y vemos tremendas iglesias y luces y vemos nuevas ideas y vemos un montón de cosas y uno dice, pero esto se ve más bonito, esto se ve más interesante. Entonces
tendemos nosotros a descuidarnos, a tomar decisiones muy, muy equivocadas que después vamos a lamentar o después vamos a decir, el evangelio no servía, el evangelio no me sirvió a mí porque realmente tomamos una mala decisión. Entonces, la siguiente pregunta es básica, es sumamente importante y se lo voy a poner en su pantalla, por favor. Se lo voy a poner en su pantalla porque necesitamos que usted pueda pensar en una respuesta. Y cuesta tanto. La pregunta ¿es la Biblia la autoridad final en su vida? Y vamos a leer el versículo del libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 10. Dice la escritura. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, la pregunta ¿es la Biblia la autoridad final en su vida? Y esto, amados hermanos, aunque le parezca que no es sumamente importante, esto es básico, ¿verdad? Sí, porque algunas veces te preguntan, llegan en consejería, nos preguntan y nosotros damos el consejo conforme la palabra de Dios, conforme qué es lo que le agrada al Señor, pero al final las personas se molestan porque quieren que se les diga lo que ellos querían hacer. Entonces, ¿para qué pedimos la consejería? Si la Biblia, no queremos principalmente someternos a ninguna autoridad. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que obedecer? Si yo tengo algo diferente a la palabra del Señor, oiga bien, si nosotros tenemos algo diferente a la palabra del Señor, si se ha puesto algo que esté en contra de la palabra del Señor y usted, como nosotros dijimos ya hace algún tiempo, usted se vuelve un lector de la palabra del Señor, a usted no lo vamos a mover. Mire, nosotros como bautistas, nosotros creemos que la palabra de Dios es nuestra base, ¿verdad? Creemos que a la palabra usted no tiene que añadirle nada, ya está completa, no necesita nada más. Entonces, queremos ahora preguntarle a usted, si de repente a usted lo cuestiona, si de repente usted está entre hacer o no hacer algo, le parece más conveniente hacer lo que no dice la Biblia, o de repente aparece una persona que le dice, yo tuve un sueño y nos dice un sueño, nos dice, qué sé yo, o vamos a un lugar donde hay una alabanza preciosa, tendemos a hacer lo que ahí nos dice. Entonces, le pongo en su pantalla la pregunta que corresponde en este momento. Dice así, mire, por favor, ponga atención a esto. ¿Es la Biblia la autoridad final en su vida? Esa es la pregunta. Entonces, vea por favor, y vamos a leer, ya lo leímos, pero vamos a leerlo de nuevo, por favor, el capítulo 17, versículos 10 y 11. Se lo pongo en su pantalla, dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran, oiga esto, más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire, por favor, la pregunta es, ¿qué costumbre tenían los creyentes de Berea que es digna de imitar? Se lo vuelvo a poner en el versículo 11. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, la pregunta, amados hermanos, en esta hermosa tarde, una pregunta muy, muy importante. ¿Qué costumbre que nosotros deberíamos de imitar tenían estos hermanos de Berea? Y ese es uno de los objetivos de este discipulado, que nosotros aprendamos eso. No me adelanto para no dar la respuesta, pero tenemos acá una que nos dice, eran nobles, estudiaban la Biblia todos los días para corroborar todo con certeza. Y luego tenemos otra más. Si Cristo
si Cristo es el centro de nuestra vida y la Biblia es inspirada por Él, entonces debe ser nuestra guía. Correcto. Ambas respuestas son correctas, ¿verdad? Entonces, pero no olvidar, pastor, que nosotros, que la Biblia es nuestra guía, no solo nuestra guía, sino que es nuestra autoridad. Es la autoridad máxima, ¿verdad? De nuestra fe. Vean lo que hicieron los de Berea. Dice, recibieron con solicitud las escrituras y las escudriñaron cada día. Pero la hermana puso algo que es bien importante. Dice esto, la hermana Daisy dice, escudriñaban las escrituras para corroborar, creo que decía, sí, ¿verdad? Para que las cosas eran así. Entonces, ¿qué era lo que los cristianos hacían? Escudriñaban las escrituras, ¿verdad? Primero las recibieron con solicitud, luego escudriñaban las escrituras y decía al final que ellos veían y examinaban para ver si las cosas eran así. O sea, si un predicador puede decir lo que sea, pero si va en contra de la escritura, ¿qué es lo que yo voy a obedecer? Y ese es el detalle más importante. Y ahí nos hace dos similitudes de dos tipos de congregación. Podemos ver que estos últimos eran hombres, sí, eran hombres buenos que pusieron la dedicación de poder escudriñar y comprobar. En cambio, los de Tesalónica no tenían la misma disposición. Eso es la diferencia, la disposición de querer aprender, de querer escudriñar, de querer buscar la verdad en la palabra de Dios, tomándola como nuestra autoridad. Yo pienso que eso es lo primero, la aceptación que la palabra de Dios es infalible y que es nuestra guía y nuestra autoridad en nuestra vida. La autoridad máxima. Es más, si desde este lugar nosotros decimos cosas que son contrarias a la palabra del Señor, yo le digo, y en el nombre del Señor le digo a usted no está obligado a creernos. Usted está obligado a creer lo que la palabra de Dios dice. Si usted ve que el predicador se sale de la tangente bíblica, se sale de la mirada bíblica y comienza a decir cosas que la Biblia no dice, amados hermanos, usted tiene todo el derecho para dudar de lo que ahí dice. Por eso... de lo que el predicador dice, perdón. Por eso, pastor, hay muchos, es mucho más fácil leer un versículo y dejarme ir porque no voy llevando a las personas que vayan corroborando en la palabra de Dios lo que yo estoy hablando. En cambio, si vamos con citas bíblicas, la gente va comprobando la palabra de Dios como lo hacían en estos tiempos. Y la palabra siempre es de ayer, del hoy y de mañana. Siempre va a ser la misma palabra de Dios. De hecho, yo tengo una curiosidad curiosidades de la Biblia. Que la Biblia no es que hasta hoy, porque estamos en los últimos tiempos, se está leyendo, sino que la palabra de Dios es uno de los libros más leídos en todas las épocas. Es el libro más leído de toda la historia. Es el libro que usted no quiere leer, mi hermano. ¿Por qué? Es el libro que más ojos han visto, que más mentes ha cambiado, más corazones ha renovado, más respuestas ha dado. Y no solo leído, se ha publicado muchas más veces. Fue el primer libro impreso. Fue el primer libro impreso. Traducido, es el libro que se ha traducido a más idiomas también. ¿Y por qué cree eso? Porque la Biblia, como dijimos al principio, es viva y eficaz. ¿Verdad? Así es. En todos los tiempos. Y sigue siendo aún. Amén. Ahora, vamos al número 7, por favor. Vamos a ver. Número 7. La Biblia le ayuda a no pecar. La Biblia nos ayuda a no pecar. Y para eso vamos a leer, ¿qué versículo? Salmo 119:11. Yo creo que ese ya lo saben de memoria. Lo sabemos, pero pongámoslo ahí. Vamos a leerlo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo sé que se lo sabe usted de memoria. Ahora, la pregunta es, mi hermano, la Biblia le ayuda a no pecar. Oiga esto, le ayuda a no pecar. ¿Qué significa en mi corazón he guardado tus dichos? ¿Qué significa eso? En mi corazón
he guardado tus dichos. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos respuesta. Esto es bien importante, amados. Esto es bien importante que usted nos dé esta respuesta. Queremos escucharle, por favor. Sí, porque es un versículo que lo decimos siempre, pero de decirlo a ponerlo en práctica hay mucha diferencia, porque lo podemos ver en el diario vivir, en el actuar. Correcto. Sí. La Biblia nunca es pasada de moda. La Biblia siempre se actualiza. Entonces, ¿qué significa en mi corazón he guardado tus dichos? Le pongo la pregunta acá y vamos a contar hasta 5 para poderle dar nosotros una respuesta. ¿Qué significa en mi corazón he guardado tus dichos? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4 y 5. En mi corazón he guardado tus dichos. Vamos a ver qué es lo que significa para nosotros esto. Guardarlo en mi mente, aprenderlo y valorarlo. ¿Verdad? No solamente implica en aprender, en saberlo, no solamente lo he leído, sino que, correcto, la hermana Daisy nos da una respuesta, mire, que complementa lo que nosotros acabamos de poner allí. Dice que es parte de mi vida, lo pongo en práctica. O sea, hacerlo parte de mi vida. Rosy también nos dice que en nuestro corazón todas las buenas, poner en nuestro corazón todas las buenas enseñanzas, definitivamente que sí, amados hermanos. Y eso es bien importante, fíjese, porque la Biblia, como dijimos, nos ayuda a no pecar, nos ayuda a mantenernos en el camino del Señor sin meternos en líos, porque no es cierto en verdad que nunca vamos a pecar, eso no es cierto, ¿verdad? Porque la misma Biblia dice que no hay nadie que no peque, y el que dice que no peca, es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Pero también nos ayuda a a seguir las pisadas de Jesús y a conocer el camino que debemos seguir. Como el Señor nos ha dado el libre albedrío, nosotros cuando ya pecamos lo hacemos con pleno conocimiento que lo que estamos haciendo no es del agrado de Dios. Correcto. Vea, por favor, vamos a leer el siguiente versículo. Del siguiente versículo, vamos al número 8, dice, la Biblia le ayuda a crecer. Entonces, le voy a poner en su pantalla el versículo siguiente. Véalo, por favor, y vamos a leerlo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la pregunta, amados hermanos, es esta. La Biblia le ayuda a crecer. Entonces, de la lectura de 2 de Timoteo 3:16 que nosotros acabamos de hacer, pues dice que la Biblia es útil para. La Biblia es útil para. Ya tenemos respuesta. Eso, vamos a ver. Nos dice para enseñar, para instruir, corregir y añade a ser justo. Amén, amén. Entonces, mire por favor, yo quiero enseñarle lo siguiente, enseñar, instruir. Dice, la Biblia es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Allí tenemos para todo lo que la Biblia nos es útil, amados hermanos. Y cuando nosotros menospreciamos la palabra y la dejamos olvidada, mi amado hermano, cuando la dejamos olvidada, cuando la dejamos allá, que solo para el día del servicio la llevo, pues esa palabra no nos está enseñando a nosotros, no nos está motivando a nosotros a ser mejores. Ahora, hermana Luisa nos va a leer algo sobre lo que es redarguir. Vea, hermana Melqui, Dios me la bendiga, mi hermana Melqui, Dios le bendiga, qué bueno que se ha podido conectar. La Biblia nos, ¿qué?
nos ayuda para todo, para ¿verdad? todo, así Para es, todo. amén. Ahora, la hermana Lucy nos va a leer, oiga bien, nos va a leer esto bien importante y se lo pongo en pantalla. Redarguir quiere decir que la Biblia reprende. El que se deja guiar por la Biblia será enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. Tenga cuidado cuando alguien le dice que la Biblia no es suficiente y le exhorta a buscar otras cosas como sueños, revelaciones adicionales a la Biblia. La Biblia es completamente suficiente para orientarnos en nuestra vida cristiana. Amén. Eso, óigame, la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente para enseñarnos. Eso, amados hermanos, tenemos que tenerlo en nuestra mente. Es más que suficiente. Y fíjense, por eso es que el versículo 17 dice lo siguiente. Mire, a fin de que el hombre de Dios, vamos a leer desde el versículo anterior, dice toda, oiga bien, toda la escritura. Y ponga atención que cuando la Biblia, cuando esto se escribió, se refería principalmente al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. Pero claro, ahora que tenemos la Biblia completa, pues esto se refiere a toda la Biblia. Pero aquí nos confirma lo que dijimos anteriormente, que la Biblia en ningún momento se contradice. Correcto, se contradice. Y eso es algo increíble, amados hermanos, porque más o menos, vamos a ver si no recuerdo algo del seminario, fueron alrededor de 40 autores en el transcurso de 1600 años que escribieron 66 libros. Y todos vivieron en su tiempo, ¿verdad? En sus épocas, con su instrucción, y tenemos esta bendición que los 66 libros escritos en un transcurso de 1600 años por 40 diferentes personas no tienen una sola contradicción. Ok, le pongo el texto para hacerle una pregunta más. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice el siguiente, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Oiga esto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Usted Amén. quiere ser mejor? Por favor, no haga a un lado la Biblia. No haga a un lado la palabra del Señor. Nos cometemos un tremendo error cuando no leemos la Biblia. Amados, mire, a mí no me gusta leer, pastor, sí, pero los expertos dicen que en 28 días usted hace un hábito. Yo sé que al principio le va a costar. Agarre la Biblia y comience a leerla. Lea aunque sea unos 5 versículos al día. Después le aseguro que después de 2, 3 días van a ser 10 versículos. Después va a ser un capítulo. Después va a ser... ¿Ibas a decir algo? Sí, no, que hoy ya no tenemos pretexto porque si decimos no me gusta leer, pero todos tenemos un aparato electrónico, podemos poner la Biblia y poner la voz e ir siguiendo mientras hacemos el hábito. Y siempre hay formas de hacerlo. O que algunas personas dicen, es que la Biblia es muy grande y yo no tengo tiempo. Pues puede ponerse unos audífonos y andarla en audiolibro. Correcto. Siempre hay formas de escuchar, por favor, pero mire, no es nada mejor quizás, no sé, ¿verdad? Quizás somos pastores en peligro de extinción, ¿verdad? Porque no hay como la lectura. Usted puede tener audio, ¿verdad? Pero no hay como la lectura. Y si usted quiere sacarle más provecho, léalo y repítalo. Sí, y tenemos una respuesta que no la había terminado de leer, que nos está diciendo siempre en cuanto a la respuesta anterior, que la Biblia es para corregir, para instruir, para enseñar y ser hombres mejores ante Dios. Amén. Eso definitivamente, ¿verdad? Y la hermana Daisy también, la hermana Melky también nos dice que es nos ayuda para todo momento. Ahora, vamos a ver sobre la Biblia, vamos a hablar de su contenido. Oiga esto, por favor. Nosotros utilizamos, de manera general, la Reina Valera 1960. La Biblia, versión Reina Valera, año 1960. Pero antes vamos a hacer una pregunta, pastor. Que ¿le cuesta tener fe algunas veces?
Ahí nos quedamos. Mire, entonces Vamos, detengo esto porque me adelanté. Vamos a ver. Es una pregunta sumamente importante. Porque algunas veces sentimos que nuestro problema es mucho más grande que nuestro Dios y ni siquiera vamos a la palabra ni vamos en oración. Simplemente nosotros nos dejamos caer y no dejamos que el Espíritu Santo pueda ayudarnos y darnos la respuesta. Pero la pregunta es, ¿le cuesta tener fe a veces? Fíjese que esto es importante porque muchas personas, ay, pastor, a mí me cuesta, yo no tengo fe, pastor. Pues sí, yo le creo que no tiene fe, mi hermano, pero lo que no puedo permitir es creer que usted no pueda tener fe. Y para esto le vamos a leer un versículo. ¿Qué versículo es, hermana? Romanos 10:17. ¿Cuál es la manera de aumentar nuestra fe? Oiga esto, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted quiere aumentar su fe, mi hermano amado, no hay excusa, lea la palabra. Lea la palabra, pero usted no que, ay, primero yo me voy por fe. Irse por fe no quiere decir que usted va a lo que le salga. La Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Allí no es a la aventura, allí vamos a la seguridad. Entonces, yo pienso que esa es la palabra clave que tú acabas de decir. Muchas veces yo he escuchado que dicen, sin planificación, sin un orden, sin ninguna preparación alguna, cuando queremos emprender algo, decimos, vámonos, lo vamos a hacer por fe, pero por fe no es hacerlo, como tú dices, a la deriva, sino que es tener la confianza puesta en Dios. Ya me adelanté. Fíjese que por fe yo planifico, por fe yo programo, por fe yo hago las cosas, por fe yo me preparo, ¿verdad? No es a ver qué sale. Por ahí tenemos un comentario. Sí, tenemos aquí 3 comentarios ya. Dice, la palabra de Dios es lámpara para nuestros pies, nos guía, nos instruye. Gracias por la enseñanza. Dios les bendiga. Dice, amén. Yo tomo esa bendición. Amén. Y la siguiente dice, por el oír la palabra de Dios. Amén. Ahí está la fe. Por el oír, así viene la fe. Y luego nos dice, leyendo y escuchando cada día la palabra de Dios. Amén. Luego nos dice, por eso no hay que alejarse de Dios. Amén. Y la última respuesta es la confianza en Dios. Sí, correcto, ese tiene razón, pero, o sea, la confianza viene cuando yo conozco más a Dios. Mire, de esto no hay otra salida. Si usted se acerca a Dios, si usted lee de Dios, usted lo primero que va a hacer es amar a Dios, porque Dios le ama y cuando a uno lo aman, uno tiende a amar, ¿verdad? Y cuando usted ve el amor de Dios desinteresado, que sin ser perfecto nos ama, usted lo va a amar. Pero cuando usted comienza a través de la palabra a conocer a Dios, usted va a confiar en Dios porque usted va a creer en sus promesas. Pero eso solo a través de la palabra de Él. Por eso dice el Señor que nos convertiremos por la locura de la predicación. Amén, así es. Ok, sigamos, por favor. Vamos a ir al contenido de la Escritura. Hoy sí, vamos al contenido. Vamos a ver cómo es la Biblia que nosotros tenemos. No vamos a ahondar en lo que es la bibliología, no vamos así de manera súper, hiper general. Entonces, el contenido, la Biblia, y de hecho eso es lo que quiere decir Biblia, ¿verdad? Biblos, que es un conjunto de libros. Entonces es una colección de 66 libros divididos en 2 partes, 66 libros, ¿verdad? Hay versiones que tienen más libros que se conocen como libros apócrifos, ¿verdad? Que nosotros creemos y así se ha determinado que son libros que no contienen la inspiración del Espíritu Santo. De hecho, en este tipo de libros hay contradicciones, ¿verdad? Hay cosas que se salen de todo orden. La Biblia no se contradice y esos textos hay contradicción de una cosa, de uno a otro. Entonces, vamos a ver el contenido de la Escritura. Oiga esto, por favor. Vea esto, se lo ponga en su pantalla. Su contenido es una colección de 66 libros dividida en 2 partes. Oiga esto, por favor.
Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Yo sé que usted ya lo sabe, mi hermano, pero ténganos paciencia, estamos aprendiendo. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Usted puede decirle también Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Vamos a ver qué es lo que contiene este Antiguo Testamento. Oiga esto, está compuesto por 39 libros y tenemos la ley, ¿verdad? O lo que es conocido como la Torá. La ley, que es de Génesis a Deuteronomio. Tenemos después la historia de Israel, desde Josué a Esther. Tenemos los libros poéticos, ¿verdad? Recuerden, esos libros históricos hablan de toda la historia de Israel. Libros poesía o poéticos por la manera en que fueron escritos, que estamos Job, Salmos, Eclesiastés y Cantares. Luego tenemos los libros proféticos, que son Isaías hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto tiene 27 libros. Y los primeros 4 libros, ¿de qué nos hablan? De los evangelios. Correcto. ¿Y esto qué contiene? De hecho, la vida en Cristo. La vida de Jesús. Fíjense que en el seminario nosotros vimos esa era una materia básica. Vida de Jesús se llamaba, ¿verdad? Ahí estaban los cuatro evangelios. Realmente, como comenta el pastor Junior, solo es un evangelio, ¿verdad? Pero desde la perspectiva de 4 diferentes personas, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El primero de los escritos fue Marcos, ¿verdad? Entonces seguimos. Vea por favor el Nuevo Testamento. 27 libros. Quien más escribió en el Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo. La vida de Jesús, que son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El crecimiento de la iglesia, que está en el libro de los Hechos, que fue la promulgación prácticamente del evangelio, fue la bomba del evangelio. Luego vemos las enseñanzas, que prácticamente es el desarrollo de la iglesia y las explicaciones de cómo tenemos que seguir haciendo. Y por supuesto, el libro de las revelaciones, que es el libro de la profecía, que es prácticamente el final de la historia de la humanidad, tal como nosotros lo conocemos ahora. Esa es la palabra del Señor y ahí se lo dejamos. Ahí en el material está, le repito, es Nueva Vida en Cristo y es el volumen 1. Este es el paso número 6. Dios me habla a través de las Escrituras. Ahora, usted puede imprimirlo y si no lo puede imprimir, por favor mándeme su dirección y yo le prometo que yo se lo hago llegar a su casa. Ahí fíjense que el hermano Froilan me mandó su dirección, ya lo tengo impreso. Ahora quise irlo a dejar, pero me salieron 1,000 cosas, pero le aseguro que antes que termine el fin de semana, el hermano Froilan va a tener un ejemplar de la palabra, del material del discipulado. Ahora sigamos adelante y vamos aquí, mire, cómo sacarle provecho a la Biblia. Y aquí, mire, hay 4 cosas que nosotros tenemos que hacer. Pero vamos a comenzar. Escucharla. Ayúdanos a leer allí, por favor. Congréguese en una iglesia donde enseñan fielmente la palabra de Dios. Y vamos a Apocalipsis 1:3. Apocalipsis, capítulo 1. Versículo 3. Sí, todos debemos de escuchar la palabra de Dios y congregarnos. Pues ahorita no podemos hacerlo físicamente, pero lo estamos haciendo de manera virtual y el hecho de estar unánimes todos en un mismo sentir, queriendo aprender de la palabra de Dios, ya estamos. Mire es lo que una dice. nueva, como dice, una nueva modalidad para congregarnos. Correcto. Mire lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mi amado hermano, entonces usted y yo estamos llamados a escuchar la palabra de Dios, a estar reunidos aprendiendo de ella. Las iglesias hoy están cerradas, pero el cielo no, y Dios está presente en todo lugar. Así es que, amados, por favor, no hay pretexto. Deje de llorar por las iglesias. Ya va a llegar su tiempo y entonces vamos a celebrar. Imagínese que nos quedamos sin celebrar el aniversario en la iglesia.
pero vamos a celebrar doble, ¿verdad? Vamos a Así celebrar es. doble, si Dios así nos lo permite. Ahora, sigamos, por favor, sigamos. Dice, dijimos, ¿cómo sacarle provecho a la Biblia? Primero dijimos escucharla. Congréguese en una iglesia donde se enseña fielmente la palabra del Señor. Ahora el siguiente, estudiándola. Hay que estudiarla. Estudiándola, no solo viéndola, hermano. Está leyendo su Biblia diariamente. Anote en un cuaderno lo que usted aprende de sus lecturas diarias. Un buen lugar para comenzar es con los libros de Juan, los Hechos, Primera de Juan y la carta a los Romanos, que por cierto la estamos estudiando. ¿Qué día? Los días martes. Martes. Ahora, estamos hablando de cómo sacarle provecho, escucharla, estudiarla y meditar en ella. Vea lo que dice, por favor. Mire, léalo, por favor, hermana Lucy. Nosotros siempre hemos dicho que, o sea, eso es parte como un devocional, pero también tenemos que tener nuestra lectura continua, recuerden que la Biblia es un libro de principio a fin. Cuando nosotros vamos a leer un libro secular, no comenzamos por el final, por el centro, que otro día leemos otro. Nosotros queremos conocer toda la historia. Entonces, cuando nosotros comenzamos la lectura de un libro, lo leemos de principio a fin, de la página 1 a la última página. Asimismo, debemos tener una lectura que debe de ser consecutiva. Esa es una. Luego, nuestro devocional, que es lo que nos acaba de mencionar el pastor, que puede ser, nosotros siempre sugerimos el libro de Juan. Juan su lectura es muy amorosa, y también tiene que tener el consejo para la familia, para la vida diaria, que es el proverbio, que es otra lectura. Pero vamos al versículo. Voy a ponerle en su pantalla Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, la cuestión es esta. ¿Cómo sacar provecho de la Biblia? Ya dijimos escucharla, estudiarla y meditar en ella. Josué 1.8 nos manda a meditar en la Biblia de día y de noche, o sea, todo el tiempo. Oiga bien, por favor, todo el tiempo tenemos que estar meditando la palabra del Señor. Amén. Ahora, tenemos una sugerencia allí, ¿verdad? Realmente, amados hermanos, la Biblia está hecha para que usted la tome en cuenta de principio a fin y sea en su vida la guía, la lámpara, el lugar donde usted busca y encuentra respuestas. Tenemos una porción allí en el material que se la vamos a poner en pantalla y se la va a leer la hermana Luisa. Sugerimos de la siguiente manera: de meditar continuamente la Biblia. De su lectura bíblica diaria, copie un versículo en un papel pequeño o libreta. Llévelo en su bolsillo o cartera, o péguelo en un lugar visible, ya sea en el espejo o refrigerador, para poder repasarlo muchas veces durante el día. Es una forma de poder aprenderse un versículo bíblico, pastor. Al meditar en su versículo, pregúntese, ¿qué quiere Dios enseñarme? ¿Cómo debo poner en práctica este pasaje hoy en mi vida? Vea por favor que lo que nosotros queremos es orientarle a que usted se enamore de la palabra del Señor, que usted busque más respuestas en la palabra del Señor. Ok, entonces dijimos, amados, ¿cómo sacar provecho de la Biblia? Entonces dijimos, escuchándola, estudiándola, meditándola, pero también, amados hermanos, memorizando. Tenemos unas respuestas acá que nos dice, teniendo confianza en Dios, luego debemos de hacer práctica la palabra de Dios, nos dice, y luego tenemos otra respuesta que nos dice, debemos ser testimonio como muestra de ser hacedores de la palabra. Amén.
Amén, Son definitivamente. complementos. Fíjense que cada uno del material y cada paso que se nos da trae una porción para aprenderse de memoria, un versículo que se aprende de memoria. Entonces, la cuarta manera de sacarle provecho es memorizarla. Se asigna un versículo para memorizarlo en cada lección. Es muy importante cumplir con esta tarea porque cada vez que tenga el versículo memorizado, está guardado en su mente para usarlo en el futuro. Memorice la palabra del Señor. Memorice la palabra del Señor. Fíjense que yo solo recuerdo cuando en mi país, pues yo soy salvadoreño y vivimos en el tiempo de la guerra. Y entonces hubo un ataque, yo todavía no era cristiano. Y entonces hubo un ataque en el lugar donde nosotros vivíamos en Mexicanos, ahí en San Salvador, y hubo pero unas explosiones, bombas, incendios, y yo estaba tan nervioso, y, y solo de repente escuché, allá al fondo escuché, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y comenzó mi hermana a recitar, porque mi hermana tiene más tiempo, mucho más tiempo que yo de ser creyente, y empezó tanto a recitar prácticamente, a traerlo a su memoria, el Salmo 91, ¿verdad? También ¿cómo se llama? El Salmo 23. Y eso, yo que no lo estaba diciendo, eso me dio paz en mi corazón. Ahora, quiero traerle un versículo de la palabra del Señor, y este es el versículo 22. Mire lo que dice, por favor. Se lo traigo. Capítulo 1, versículo Capítulo 22. 1, versículo 22. Mire, se lo traigo a su pantalla. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Repito, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire, y le traigo aquí. Lea Santiago 1:22. Resuma en sus propias palabras el pensamiento de este versículo. Creo que tenemos allí algo, ¿verdad? Ahí está el hermano Rosy, nos dice algo. Debemos de hacer práctica la palabra de Dios, y luego nos dice, debemos ser testimonio como muestra de ser hacedores. Luego nos vuelven a poner, debemos de hacer práctica la palabra de Dios. Correcto. Esa es la respuesta. Es necesario, además de oír la palabra de Dios, ponerla en práctica. Si no, oiga y ponga mucha atención, nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Cuando nosotros solo escuchamos la palabra y no la ponemos en práctica, por gusto vamos. Yo ya fui a la Biblia. Pues no importa que haya. Yo ya fui a la iglesia, yo ya escuché el discipulado, pero si usted no decide ponerlo en práctica, estamos en un peligro tremendo. Ok, amados hermanos, vamos casi ya a terminar, y para eso vamos a ir al libro de Esdras. En el libro de Esdras, aquí está, Esdras, y vamos a buscar el capítulo 7. Porque hay una pregunta allí, se la pongo en su pantalla. ¿Qué hizo Esdras con las escrituras? Esa es la pregunta. Oiga esto, se lo pongo en su pantalla. ¿Qué hizo Esdras con las escrituras? Apunte 3 cosas, pero ese es Santiago, espérame, estamos mal. Esdras, vamos a cambiarle. Esdras 7. Versículo 10. Vamos a sacar 3 cosas que hizo Esdras. Ahí estamos, mire, ahí estamos. 3 cosas de esto que hizo con las escrituras. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Repito, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo Esdras con las escrituras? 3 cosas. 3 cosas que Esdras hizo.
Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué cosas hizo Esdras? En este versículo que acaba de tener en pantalla. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vamos a ver si alguien nos tiene alguna respuesta. ¿Qué hizo Esdras con las escrituras? Vamos a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver. Aquí tenemos, preparó su corazón para inquirir la ley, preparó para cumplir y para enseñar al pueblo de Israel los estatutos y decretos. Correcto, preparó su corazón para inquirir en ella, para cumplirla y enseñarla. Cuando dice inquirir es meterse a aprender en ella. ¿Para qué? Porque para poder enseñarla, oiga bien, usted tiene que saberla. ¿Verdad? No va a enseñar. Me da no sé qué cuando un maestro no lleva preparado su clase y va a aprender. O cuando un pastor no ha preparado su sermón o su material y va a ver a lo que salga. Pero aquí dice que él preparó su corazón. Es decir, que cuando usted abre la Biblia, usted tiene que tener un corazón dispuesto. Prepara su corazón y entonces aprende de ella. ¿Para qué? Para cumplirla y para enseñarla. Bien, mis queridos hermanos. Gracias de verdad les damos en esta tarde. Sí que nos hemos extendido, pero sí, la verdad es que es nuestro deseo que usted aprenda, es nuestro deseo compartir lo que Dios nos ha enseñado y es nuestro deseo también pues compartirles este material que para nosotros pues nos es de mucha bendición. Nosotros lo comenzamos a enseñar hace mucho tiempo ya. ¿Verdad? ¿Sí te recuerdas, mamá? Sí. Hace mucho tiempo comenzamos a enseñar esto. Entonces, realmente, amados hermanos, realmente es para nosotros. Nosotros hemos visto la respuesta, ¿verdad? Hemos visto cómo Dios obra, cómo Dios bendice a través de esto. Entonces, y que siempre es de edificación para cada uno de los que lo escuchan y podemos ver los frutos y la palabra y nos confirma cada día que la palabra nunca es obsoleta, cada día es palabra vigente. Así es. Eso es bien importante, amados hermanos. Y en esta tarde, pues, en esta noche ya, comenzamos tarde, pero ya se nos hizo noche. Pues nosotros estamos con el deseo de que usted aprenda a valorar la preciosa palabra del Señor. Se hizo un trabajo desde el principio, Dios comenzó a hablarles a hombres y Dios hizo todo, movió todo un andamiaje y preparó a mucha gente, inspiró y bendijo a muchas personas para que este ejemplar de la palabra de Dios que usted tiene en sus manos o en su teléfono, pues nos sea de mucha bendición. Realmente nuestro deseo es servirles a ustedes y espero en el Señor que usted pueda valorar, que usted pueda ayudarnos que nosotros podamos ayudarle a usted, que usted tome en cuenta este tiempo que nosotros tomamos y lo aproveche. Eso es lo que nosotros y motivarlo a que conozca más de la palabra de Dios. Amén. Y estemos y que podamos conocer la verdad, qué es lo que nos dice la palabra de Dios, qué es lo que nos dice la Biblia, y que en el momento de necesidad el Espíritu Santo pueda traer esa palabra para tomar la mejor decisión que es conforme al agrado de nuestro Dios o de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos, que sí queremos las iglesias, sí queremos que todo sea, usted no tiene idea cómo arde mi deseo porque usted y yo podamos estar reunidos de nuevo, pero la verdad es que ahorita Dios no lo permite. Entonces, pero sí permite que aprendamos así y cuando nosotros lo aprovechamos nos vamos enriqueciendo. La hermana Galán dice: Dios le bendiga, pastor, por instruirnos en la palabra del Señor. También la hermana Daisy, gracias por la excelente enseñanza de hoy. Bendiciones, amén. Es nuestro deseo, de verdad que sí, que ustedes sean bendecidos. Usted nos conoce, voy a poner en pantalla nuestros nombres.
no es muy importante, pues lo importante es nuestro amado Salvador. Pero somos el pastor Mario Velardo Chávez y mi amada esposa Lucy Chávez. Hemos estado al frente del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigo de Israel en Tucson, California, y somos un ministerio que Dios nos metió hace mucho tiempo ya, ¿verdad? Antes de iniciar el tabernáculo aquí, y por eso usted puede ver que en el transcurso de la semana y los días que no tengamos el servicio así online, vamos a estar pasando sermones de hace mucho tiempo. Y sabe, me da mucha alegría porque no reviso los sermones, ya dejo la predicación. ¿Por qué no los reviso? Porque yo sé que Dios nos ha bendecido siempre, ¿verdad? A través de la predicación de la palabra del Señor, y confiamos en lo que el Espíritu Santo hace, ¿verdad? No quiero terminar sin darle las gracias, por permitirnos estar en la comodidad de su hogar y en este tiempo. Imagínense que hoy nos hemos tardado horas 53 minutos entre las alabanzas y la enseñanza y un par de anuncios. Pues espero que usted no se aburra y que le sea de bendición. Pues nuestras transmisiones son martes, viernes, sábado y domingo a las 7 de la noche. Ya sabe usted que los días martes estamos estudiando la carta a los Romanos. El viernes meditamos un poquito del proverbio. El sábado es nuestro discipulado, pues, y el día domingo, pues, que es la predicación para cerrar la semana. Les recuerdo también nuestro canal de YouTube. Este sermón, esa enseñanza, ahí lo va a encontrar dentro de una hora. Ahí va a estar exclusivamente la enseñanza, sin las alabanzas, ¿verdad? Sin los anuncios. Allí va a estar en nuestra página de YouTube. Siempre permanece en Facebook, ahí permanece completo, pero en YouTube solamente la enseñanza. Y el canal de la iglesia es Tabernáculo Richmond, California. Y por supuesto, nuestra página web www.tabernorcal.org. Ahí queda usted, allí puede seguirse alimentando de la palabra del Señor y de una manera sencilla para que usted pueda seguir invirtiendo, seguir apoyando este ministerio, y agradecemos a los hermanos que fielmente lo hacen. Dios, óigame bien, Dios les va a bendecir, Dios va a multiplicar lo que ustedes hacen. Bien, amados hermanos, vamos a despedirnos con una oración. Vamos a pedir a la hermana Alicia que nos lleve a la oración. Padre Santo, te damos gracias a esta hora, bendito Dios, porque nos has permitido el estar aquí reunidos en esta nueva modalidad, Señor, de congregarnos y de estar unánimes, conociendo más de tu palabra, Señor, conociendo más de que la Biblia es nuestra autoridad en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú estás moviendo corazones y nos estás enseñando el conducir de cada uno de nosotros, Padre bendito. Te pedimos a esta hora, Padre Santo, que si alguno está con alguna dolencia, Señor, que sea tu mano sanadora, Señor, y por el poder de tu Espíritu Santo, que tú sanes, Señor, restaure familias, Señor, reconfortes corazones, Padre bendito, y que puedas dar a cada uno una palabra según corresponde, según su necesidad, Padre bendito. En esta hora, Señor, yo quiero clamar por todos nuestros niños, jóvenes, Padre bendito, que algunas veces están a la deriva, Señor, sin conocer lo que dice la palabra de Dios, Señor, pero pon en nuestros corazones poder compartir esta palabra con otras personas, Señor, con otras personas, para que puedan tenerla en su corazón y puedas redarguir sus caminos, enseñar valores, Señor, y enseñar a cada uno qué es lo que el Señor quiere, qué le agradaría a Jesús, Padre bendito. Pedimos que esta palabra no caiga al vacío, que haya caído en buena tierra, Padre bendito, para que pueda dar frutos al 100%, Señor, y que no sea simplemente una simple enseñanza o solo para alimentarme o engordarme espiritualmente, sino para poder compartir la palabra, ponerla en práctica cada día de mi vida, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Pedimos por nuestras autoridades de nuestro país, Señor, de nuestro estado, Señor, y también por cada uno de nuestros gobernantes, nuestros líderes, Padre bendito, que los guarde, Señor, a cada una de los cabezas de casa, ya sea mujeres o hombres, Señor, que somos personas de valor, que tenemos que salir todos los días a trabajar, Padre bendito, que nos guardes, que guardes a nuestros hijos donde se encuentren, Señor,
a todas las personas que están trabajando, a todo el personal, Señor, que está trabajando, médicos y todo el personal que está laborando, Señor, en los hospitales y en cada uno del sistema de salud, Padre bendito, que los guardes, que los cubras con la sangre de Cristo, Padre bendito, para que nada les toque, Señor. Ten misericordia de los que ahorita están sufriendo, Señor, de enfermedades, sánalos, Señor. Y ten misericordia de todos, Señor. Y pon un espíritu de paz para los muchachos, Padre bendito, que yo sé que tienen muchas energías, Señor, y que no pueden estar en sus escuelas, Padre Santo, pero danos las palabras para enseñarles y para explicarles qué es lo que está pasando, Padre Santo. Guárdalos, Señor, de todo mal y cúbranos a cada uno con la sangre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, mis queridos hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Realmente deseamos que servirle a usted y que usted aprenda un poquito más. Pues una vez más le damos las gracias y esperamos que el día de mañana, siempre mañana domingo a las 7 de la noche, usted nos pueda sintonizar, ¿verdad? A través de este mismo medio y a través de un dispuesto vamos a reunirnos y vamos a aprender del Señor. Recuerde que este es el día que nos tardamos un poquito más. El otro pues normalmente tarda hora y cuarto, ya casi llevamos 2 horas, pero esperamos que sea de su bendición. Bien, mi querido hermano, realmente deseamos de todo corazón que el Señor le bendiga y esperamos vernos a la próxima, si Dios así nos lo permite. Bendiciones.